Muy buenas tardes, este es el resumen de la clase 6 y 7 de su grupo número. Inmunidad. Inmunidad es la capacidad de resistencia del cuerpo humano hacia todos los tipos. Aquí tenemos algunas de las características que hemos mencionado. Y en cuanto a los factores que moldean la inmunidad, van a ser la edad, el sexo, genética, y los anticuerpos son estructuras o gamma-globulinas llamadas Son gamma-globulinas llamadas inmunoglobulinas y constituyen alrededor del 20% de todas las proteínas. Los tipos de anticuerpos. Entre los tipos de anticuerpos tenemos la inmunoglobulina M, que es el primer anticuerpo que genera el organismo para defenderse ante una nueva infección. La IgG, que es el tipo de anticuerpo que predomina en nuestra sangre, es el anticuerpo de memoria. La IgA, que aparece fundamentalmente en secreciones, recubriendo mucosas expuestas ante ataques de agentes patógenos externos. La inmunoglobulina E, que está participando en reacciones de hipersensibilidad, y la inmunoglobulina D, que es una inmunoglobulina asociada a la membrana de linfocitos B. Respecto a los mecanismos de acción de los anticuerpos tenemos la aglutinación, precipitación, opsonización y neutralización. La aglutinación consiste en la unión del anticuerpo al antígeno y están situados en la superficie de los patógenos. Las aglutinas más importantes son la IgM y la IgG. La precipitación, al unirse el antígeno y anticuerpo soluble, forman agregados insolubles que precipitan e inactivan los antígenos. La opsonización, este es un mecanismo de marcación. Esto lo que hace es recubrir los gérmenes patógenos por anticuerpos para facilitar su fagocitosis, y neutralización es la unión específica del anticuerpo a la zona del antígeno que provoca el proceso patógeno. Antígeno anticuerpo. El anticuerpo es una inmunoglobulina de alto peso molecular, mide más de 60.000 daltons. El antígeno es una proteína pequeña que no pasa de 80.000 daltons. Infecciones generalizadas. Se produce gran cantidad de antígeno viral que tiene fácil acceso a los sitios en los que se originan anticuerpos como vasos y nodos linfáticos. Gran producción de IgM y IgG, y la reinfección por virus causa infecciones generalizadas que suelen abortar antes de que se inicie el estadio de producción sintomática. Continuando con el tercer tema. En cuanto a las infecciones superficiales, la piel está colonizada por varios microorganismos que se localizan en el estrato córneo, en folículos pilosos y conductos sebáceos. Como barrera protectora va a poseer una serie de características que impiden la infección, por ejemplo, la que está constituida por la hemoglobina A, las células del sistema monoclonal y el factor epidérmico activador de los linfocitos T. Las infecciones pueden aparecer en consecuencia de alteraciones de cualquiera de los sistemas protectores y la etiología puede ser bacteriana, micótica y viral o parasitaria. En cuanto a la inmunidad congénita, es importante recordar que la inmunidad pasiva o congénita es la que se debe a la transferencia de anticuerpos de la madre a su hijo. La inmunoglobulina E fácilmente se transfiere a través de la placenta y provee esta inmunidad congénita contra la mayoría de las infecciones virales generalizadas. Hablando acerca de la recuperación de la infección viral, se dice que la coincidencia en tiempo entre la recuperación y la aparición de anticuerpos circulantes y la protección conferida por la inmunización pasiva con antisuero administrado durante el periodo de incubación, por ejemplo, del sarampión, originalmente llevó a los inmunólogos a creer que la respuesta humoral era importante para promover la recuperación. La disglobulinemia gamma natural o experimental en seres humanos ha arrojado dudas sobre la importancia de los anticuerpos en la recuperación de ese tipo de enfermedades. Por último, en cuanto a mi tema, tenemos la inmunidad mediada por células T. Los linfocitos T son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune celular, dirigida principalmente contra agentes que se replican dentro de la célula, como lo son los virus. Los linfocitos T son esenciales en la regulación de la respuesta inmune. Durante el proceso de maduración, las células T van adquiriendo diferentes moléculas en su membrana. Así, por ejemplo, todas las células T expresan en sus superficies un receptor de membrana de estructura similar a las inmunoglobulinas, conocidas como los receptores de células T. Mediante este receptor son capaces de identificar el antígeno de forma específica. El sistema de complemento es uno de los componentes fundamentales de la respuesta inmune ante un agente hostil. Consta de 20 glucoproteínas que circulan inactivas en el plasma y se sintetizan en el hígado y los macrófagos. Posee 3 vías de activación: la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Las principales funciones del complemento son la lisis de microorganismos mediante la formación de complejos de ataque de membrana, formado por C5 a C9 que produce canales en la membrana celular, generando la lisis osmótica del patógeno. Opsonización de patógenos al estar presente C3b, C4b sobre la superficie de las células, que facilita la destrucción del patógeno por parte de las células fagocíticas. La producción de péptidos proinflamatorios C3a, C4a, C5a aumenta la permeabilidad, potenciando la inflamación. La solubilización de complejos inmunes C3b, C4b participan en la remoción de complejos inmunes, evitando los depósitos en los diferentes tejidos.
activación de linfocitos C3D, C4D se unen a los linfocitos potenciando la estimulación del linfocito B al actuar como correceptor. La inmunopatología, que estudia las enfermedades autoinmunitarias, constituye uno de los problemas sobre el desarrollo y la diferenciación de las células inmunitarias que median las enfermedades de las mismas. Estas respuestas protectoras pueden en ciertas circunstancias causar enfermedades o daño tisular al organismo, como reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia y alergia. Tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta frente a un antígeno inducida por la exposición previa a ese antígeno. Cuando los linfocitos específicos entran en contacto con el antígeno, los linfocitos pueden activarse, así también como desactivarse. Activar produciendo respuesta inmunitaria e inactivarse o eliminarse dando lugar a la tolerancia. En los tipos de inmunidad tenemos la inmunidad innata y la adquirida. En innata vamos a encontrar la específica y la inespecífica. En la inespecífica vamos a tener las barreras de protección y así también a los macrófagos. En la específica o adaptativa vamos a tener las células como el linfocito T y las humorales como el linfocito B. Y en la inmunidad adquirida es la que se obtiene a través de sueros y vacunas. Como la segunda barrera tenemos la respuesta celular inespecífica. Se activa por alguna lesión como heridas y quemaduras, así también como microbios, patógenos que accedan a los tejidos. La respuesta celular inespecífica se concreta en las siguientes acciones. Las células de los tejidos infectados responden elaborando interferones, que son un tipo de agloproteínas. Los interferones son liberados y estimulan a las células vecinas para que éstas sinteticen otras proteínas antivirales, que tienen por misión destruir los microorganismos patógenos. Las células afectadas liberan también otro tipo de sustancia como histamina y serotonina, que desencadena una reacción inflamatoria. Esta reacción implica el flujo de sangre cargado de fagocitos que van a digerir activamente a los patógenos, así como a posibles sustancias extrañas y células muertas. En el caso de las heridas, el plasma que sale de los capilares sanguíneos contiene anticuerpos que pasan a los tejidos lesionados para dar una respuesta más específica. Tolerancia del huésped. Una estrategia alternativa para el microbio es evitar la inducción de la respuesta inmunitaria. Infección durante el inicio de vida embrionaria, producción de grandes cantidades del antígeno microbiano o de complejos antígenos anticuerpos, explotación de lagunas en el huésped y alteraciones en el equilibrio de la respuesta inmunitaria y las respuestas mediadas por las células. Vamos a tener, por ejemplo, la cortisona, que va a ser un inmunesteroide. Esta lo que va a hacer es aumentar la susceptibilidad a las infecciones con poliovirus, y la hidrocortisona, que va a deprimir el sistema inmunitario produciendo una inhibición de interferón inducido por virus, y va a estabilizar los lisosomas para que la acción nucleoral no sea destruida. La nutrición, que interfiere en la producción de anticuerpos y la actividad de los fagocitos, afectando las membranas mucosas y la piel. Que se va a provocar una respuesta adaptativa del huésped que involucra la hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo, y lo que va a hacer es que va a causar cambios en el tejido linfoide y daños en el hígado. Los traumatismos, que estos van a tener efectos prolongados y estos van a ocurrir durante los primeros periodos de incubación, como por ejemplo la amigdalectomía, que esta se va a presentar en la poliomielitis vulvar. Corporal, que puede llegar a disminuir o aumentar respectivamente la gravedad de las infecciones virales, como por ejemplo por debajo de los 27 grados centígrados, algunos virus se pueden replicar y por encima de los 39 se pueden inhibir. O también el embarazo puede afectar tanto a la patogénesis y a la gravedad de las enfermedades virales debido a los cambios hormonales. Aquí vamos a tener por ejemplo la viruela, la hepatitis, la influenza y la poliomielitis. La epidemiología viral, que es el estudio de la transferencia y la persistencia de los virus en la población, como por ejemplo factores que influyen en la transmisibilidad, por ejemplo el número de viriones, la estabilidad y infeccisibilidad del virus, el periodo de contagiosidad, que este va a depender de la patogénesis, por ejemplo los arbovirus, el que va a ser durante la viremia. El grado de transmisibilidad, que por ejemplo generalmente van a ser altas en las enfermedades transmitidas por las vías respiratorias. Y los factores estacionarios, por ejemplo en los virus respiratorios, estos se van a propagar durante el invierno.
Incidencia. Este aquí mide la probabilidad de una persona sana desarrolle la enfermedad durante un tiempo determinado y representa el número de casos nuevos de una enfermedad en una población durante un periodo de tiempo definido. Y se mide dividiendo el número de casos nuevos en un tiempo dado sobre la población con riesgo de desarrollar la enfermedad. Prevalencia. La prevalencia mide el número de personas en una población que en un momento dado tienen la enfermedad y mide los casos existentes. La prevalencia se puede dividir tanto en prevalencia puntual como prevalencia de periodo. La prevalencia puntual hace referencia a un grupo de personas que están enfermas en un momento dado, mientras que la prevalencia de periodo es el número de personas enfermas en referencia a un periodo de tiempo, a menudo a 6 meses. La prevalencia se mide y se obtiene dividiendo el número de casos existentes en un momento dado por la población total. Mortalidad. La mortalidad se basa en la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Para obtener la tasa de mortalidad dividimos el número de funciones en un año sobre la población total, todo esto multiplicado por 1000 y el resultado se expresa en porcentajes. Epidemia. La epidemiología investiga las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Tenemos que los mecanismos de transmisión pueden ser directos o indirectos. Los directos pueden ser a través de una mordedura, arañazo, contacto físico y vía aérea, mientras que los indirectos pueden ser a través del agua o alimentos provenientes del suelo o fómites. La tríada epidemiológica consiste en lugar, ambiente, persona, como también agente, ambiente, huésped y lugar, persona, tiempo. Pandemia. Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad y se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus grupales que infectan a los animales. Entre pandemias históricas tenemos, ejemplo, el plaga de Atenas, peste anónima, peste negra, cólera, viruela, VIH y COVID-19 recientemente.